Muy bien, pues a continuación va a hablarnos muy detalladamente de todas las pruebas de laboratorio, pruebas mecánicas y de desgaste y antifisuras que se le han aplicado a la macrofibra estructural para concreto, ni más ni menos que nuestro amigo el ingeniero Javier Busto, que es un experto desarrollador de este producto, y pues él nos tiene a continuación una serie de pruebas y detalles y me da muchísimo gusto que nos acompañe como parte de los grandes maestros que tenemos aquí en el Instituto Internacional del Concreto Decorativo. Antes, brevemente, nada más te voy a platicar acerca del folleto que viene en la bolsa de la macrofibra, que bueno, pues ahí lo lees con toda claridad, pues ahí vienen todas las ventajas, los usos, etcétera. Pero algo muy importante es la tabla de dosificaciones que viene aquí abajo. Sí, permíteme mostrártela un poquito más, con más claridad. Aquí nos habla de que la resistencia del concreto, si es de 200 kilos y tu espesor de la capa de compresión es de 5 centímetros, pues vas a estar utilizando alrededor de 2.5 kilos por metro cúbico. Y así es muy fácil de leer toda esta tablita y puedes también tener acceso aquí al vínculo para la calculadora del IMSIC si es que tu caso es diferente al de los que se presentan aquí en la tabla. Por supuesto, aquí ya te habla también resumidamente de todas las ventajas y beneficios que ya vimos en la clase pasada. Así que, pues, sin más ni menos, pues ya una vez viendo la carátula del folleto, pues los dejo ya ahorita con nuestro buen amigo Javier Busto y empezamos ya la clase. Hasta luego. Listo. Muchas gracias, Jorge. Primero vamos a empezar con la clasificación de las fibras según el ACI. El ACI clasifica las fibras como estructurales y como no estructurales. Seguramente han escuchado de las microfibras o fibras de polipropileno, que estas son las fibras justamente que son no estructurales y así las clasifica en el ACI 360, que es especialmente para pisos y pavimentos de concreto, y el ACI 544, que es la guía de diseño de concreto reforzado con fibras. En la parte de estructurales tenemos tres tipos: las orgánicas, las poliméricas y las de acero. Ustedes creerán que esta tecnología es muy nueva, pero las orgánicas es desde el adobe, desde hace miles de años. Antes se mezclaba lodo y fibras orgánicas, esto se hacía un material estructural. Hoy por hoy ya tenemos materiales sintéticos que son mucho más durables y un material mucho más durable que el lodo, que es el concreto, ¿no? Entonces, bueno, para el ACI, la fibra de acero y la fibra polimérica, que puede ser de un material como el polipropileno, eh, lo que nos va a interesar son las características mecánicas que le va a dar al concreto, no si es de un material o del otro, y ahorita voy a indagar un poco más en el tema. Primero, ¿para qué sirven las fibras o las macrofibras sintéticas estructurales para concreto? Nos sirven para darle resistencia residual al concreto. Ahorita vamos a explicar bien qué es esto, pero es básicamente que el material se vuelva dúctil, que no tenga falla súbita, y lo vamos a estar viendo. La mayor característica que tiene esta tecnología es que es un refuerzo tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Así como la grava está tridimensionalmente repartida por el concreto, así va a estar nuestro refuerzo. O sea, no va a depender de que si ya le dieron las prisas al fierrero, al constructor, y entonces pone el acero planchado al piso, y eso se vuelve nada más un refuerzo psicológico. ¿Por qué psicológico? Porque no está reforzando al concreto. El acero tiene que estar bien colocado, si no, no funciona. Eso es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Imagínense una malla 6.6, 10.10. 6.6 viene de que son 6 pulgadas por 6 pulgadas, o sea, 15 centímetros por 15 centímetros. Pues ni modo que vaya de puntitas el fierrero y el colocador del concreto para no tirarla hacia abajo o pandearla. Aunque tengas N cantidad de silletas, que eso se vuelve muy costoso, es muy difícil que quede bien colocado. Con esta tecnología lo mezclas en el concreto, es el quinto agregado del concreto, se acabó, refuerza tridimensionalmente todo el concreto. ¿Qué es la resistencia residual del concreto? Bueno, para explicar la resistencia residual, primero tenemos que decir qué es la tensión. La tensión es de donde va a fallar siempre el concreto, es lo más débil que tiene el concreto, ¿no? Tiene una alta resistencia a la compresión, pero una muy baja resistencia a la tensión, que normalmente la encontramos vía la flexión, y ahorita lo explico. Si tenemos un concreto simple, es decir, sin reforzar con fibras, sujeto a la flexión,
y estamos colocándole una carga, como esto sería una prueba de flexión simple de MR, de módulo de ruptura o de flexión máxima del concreto. Seguimos colocando carga, en la parte superior va a tener compresión, en la parte inferior tensión, por ende, truena súbitamente. Y eso, como les digo, lo conocemos como módulo de ruptura o MR y si viene una falla súbita. ¿Qué pasa cuando tenemos un concreto reforzado con fibras estructurales, ya sean macrofibras sintéticas o fibras de acero? Vamos a empezar a soportar carga, llegamos hasta nuestro MR, el MR nos lo va a dar en las condiciones normales siempre nuestro diseño de mezcla para MR y después, en lugar de que falle súbitamente, va a empezar a resistir carga una vez que ya falló. A esta propiedad se le llama la resistencia residual, es decir, el residuo del MR o el residuo de la carga máxima a flexión que tiene el concreto. ¿Cuánto? Bueno, dependiendo el método de prueba, pero va a tener una alta deformación con carga a comparación de la nula desplazamiento que puede tener después de que llega a su MR. O sea, el concreto al momento de flexionarlo se desplaza nada, 0.05 de milímetro o menos. Y ya con las fibras este te da esta propiedad de la resistencia residual es una resistencia a la tracción, que eso quiere decir esto, que sigue soportando carga sobre un desplazamiento, puede ser hasta 40 milímetros, dependiendo del método de prueba de los concretos reforzados con fibra. Ya lo vamos a ver en el video más adelante, ¿verdad? Así es. Luego, como les decía, la función principal de las fibras es mantener la integridad del concreto después de que se ha producido el agrietamiento. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en estas pruebas del IMT, que es el Instituto Mexicano del Transporte. Este organismo le dice a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes qué tecnología sirve y qué no. Ahí se hizo un gran estudio. Esta es la prueba a fatiga del concreto con fibra. Vean, incluso a una gran deformación, Sí, las ya fibras conectó por siguen. completo. Ujú. ¿Sí? Las fibras siguen soportando carga. Eso es lo que hacen, coser, puentear las grietas. Esa es la resistencia residual, esa es la propiedad que nos da. No incrementa ni F'C, no incrementa el MR en condiciones normales o dosificaciones normales, solamente te da, bueno, solamente muchísimo esta resistencia residual que es la tenacidad y ductilidad. En resumen, como pueden ver en esta gráfica, la parte gris es el concreto y como les explicaba, es su MR lo da el concreto. La parte azul son las fibras, las líneas punteadas, y hasta que no falla el concreto, no se unen y siguen soportando carga. Es mejor que las fibras sean rugosas, así como la varilla, que sean varillitas, por así decir. ¿Para qué? Para que no pierdan adherencia y puedan seguir soportando carga y den una gran durabilidad a nuestras estructuras de concreto. Como les decía, no hay que evaluar los concretos reforzados con fibra con métodos convencionales de carga, flexión y compresión simples, porque no vamos a encontrar esta resistencia residual, simplemente nos va a dar el MR o el F'C. Para eso hay normas, incluso hay europeas, hay ACTM y hay NMX, que son específicamente para evaluar el concreto reforzado con fibras. Son las mismas vigas, nada más que con muchos sensores para medir esta deformación con la carga que se está haciendo. De la resistencia residual, bueno, hay de dos maneras. Están los métodos softening, los métodos hardening. Normalmente vamos a tener los softening, que son métodos, como les decía, donde las gráficas van hacia abajo, menos del MR, pero también hay hardening, por ejemplo, de la fibra de acero del lado derecho, de nuestras macrofibras sintéticas del lado izquierdo, que una vez que falló, incluso te da mayor capacidad de carga. No es con las dosificaciones convencionales, pero vamos a ver al final un ejemplo que hicimos en el periférico de la Ciudad de México, que son la gráfica del lado izquierdo, los comportamientos que tenemos y a dónde pueden llevar esta tecnología. Primero vamos a evaluarlo, vamos a enseñar lo que se hizo en el IMT. Esto se presentó en el IMSIC, esta información es pública totalmente. Se hizo un pavimento de 16 centímetros y medio de espesor, de 30 metros de largo, 15 metros fue de concreto simple, como pueden ver, y 15 metros con concreto usado con fibras sintéticas, o sea, macrofibras sintéticas. Siempre que hay aquí fibras es macrofibras. Las microfibras es realmente, solo me faltó al inicio decirles, simplemente funcionan en la etapa plástica del concreto, es decir, en las primeras 7, 8 horas de que se hizo el colado, es un complemento de la malla o de la varilla o de la fibra de acero para justamente
el agrietamiento plástico. Cuando usas macrofibras sintéticas, ya te ahorras las microfibras. Estas tienen las mismas propiedades en esa primera etapa y luego todo esto que les estoy diciendo de la resistencia residual. Primera característica que le vieron al concreto. Esto sí es difícil que un concretero lo vea, pero sí es una característica que se le da al concreto. Le da alta resistencia a la fatiga. ¿Cuánto? Pues en el IMT me dieron que hasta 4 veces más. Eso véanlo en durabilidad, ¿cuánto es? ¿No? Al menos 4 veces más durable tiene que ser este concreto. Se hizo un simulador, en un simulador de vehículos pesados que se tiene ahí en el IMT. De estas máquinas no hay más de 20 y tantas en el mundo. La tiene México, ¿por qué? Porque la donó ICA para empezar a hacer las carreteras con Cemex de concreto y esa es la Secretaría de Comunicación y Transporte necesitaba validar la tecnología hace años, ¿no? Bueno, esta es la máquina, está simulando un eje equivalente, con eso se hacen todos los diseños de pavimentos con ejes equivalentes con la metodología ASH. ¿Qué fue de las primeras cosas que se midió? Las líneas rojas son los concretos reforzados con fibra, o el pavimento reforzado con fibras, las líneas verdes, el sin fibras. Como pueden ver, se deforman menos las líneas rojas, es decir, el concreto con fibra. ¿Qué quiere decir esto? Si dijéramos que el pavimento es una tabla, pues está botando menos, ¿no? ¿Y qué te hace esto que esté botando menos este tablón, que es el pavimento de concreto? Pues que bote menos genera menos oquedades. Las oquedades que son huequitos que se van haciendo en la parte inferior. Como pueden ver, la línea roja, que es el concreto con fibras, bueno, se mantiene más sobre la zona verde, que es donde lo queremos tener, y el concreto sin fibras se va separando cada vez más de la zona verde según van pasando los millones de ejes equivalentes, o esto está expresado en la durabilidad que va a tener o la vida útil que va a tener un pavimento, ¿no? Pues, ¿qué va a ser una oquedad? Bueno, pues va a ser un hoyito, luego un hueco, y eso le va a generar flexión al pavimento de concreto y eso va a generar una falla súbita que lo conocemos como un bache. Se midieron también los deterioros. El espesor de las grietas en el concreto simple está aquí expresado. A los 3 millones de ejes equivalentes se agrieta el concreto. Y hasta que no pasa los 3 milímetros de espesor, está controlable, pero a los 7 millones pasa esos 3 milímetros y hay que reparar la losa. A los 10 millones ya se tiene que sustituir la losa porque ya pasó la etapa de reparación, que es hasta los 6 milímetros. Aquí es donde se ve realmente cómo funciona la tecnología de fibras. En la siguiente diapositiva que vamos a ver, el espesor de grietas del concreto con fibras no solamente no agrieta a los 3 millones, agrieta hasta los 5 millones y a los 10 millones de ejes equivalentes todavía ni siquiera llega a 1 milímetro, está a 0.8 de milímetro. O sea, para un piso industrial, 0.8 de milímetro no es nada. No hay que reparar, no hay que hacer nada. Está bien, está controlado. Entonces, imagínense la durabilidad que podemos tener. Yo les comentaba, si la vida fatiga da 4 veces más, pues hasta 4 veces más de durabilidad, quizás. Se evalúa hasta 10 millones de ejes equivalentes, bueno, porque la prueba es muy costosa y porque es muy lenta. O sea, como vieron ese equivalente, pues imagínense 10 millones de eso y estar monitoreando todo eso. Bueno, se evaluó hasta 10 millones de ejes equivalentes y así es como terminó. Y más o menos, ¿como cuánto tiempo son esos 10 millones o 3 millones o 6 1 millón? meses fueron de prueba. 6 meses de prueba. Exactamente. Ok, el ACI nos marca que las fibras pueden ser el único refuerzo de los concretos para pisos y para pavimentos. Entonces, cuando dices para pavimentos, dice, ok, entonces puedo sustituir la canastilla pasajuntas y el ACI te dice sí. Aquí está la prueba de ese sí. Las líneas punteadas en azul hasta arriba del 90%, que tienen unos triangulitos, se refiere a cómo se midió la transferencia de carga en las grietas. En las grietas, pues dado que no había un acero corrido, es decir, no había varillas, era un concreto simple de un lado y del otro lado era el concreto con fibra, ¿no? Como pueden ver, hay una transferencia de carga del 93% en todas las grietas. ¿Qué es un corte al final de cuentas? Es una grieta inducida. Entonces, aquí se comprueba lo que nos dice el ACI de que puede sustituir a todo tipo de acero, a las canastillas pasajuntas incluso, porque si tú induces una grieta, que es hacer un corte, y tú tienes un concreto con macrofibras abajo, con una buena proporción, como la que se tenía aquí, bueno,
puedes sustituir confiadamente la transferencia de carga que hace la canastilla pasajuntas con la fibra estructural que está haciendo su trabajo de puenteo como resistencia residual. Esto simplemente es resistencia residual expresado en transferencia de cargas en grietas. Entonces allá también tienes otro ahorro en la colocación, en mano de obra, en transporte, Claro. los pasajuntas, etcétera. Claro, claro. Estamos hablando de que en un pavimento de estas dosificaciones de fibra contra la canastilla pasajuntas, te estás ahorrando unos 50, 60 pesos por metro cuadrado. 60 por 20,000, pues es más de 1,200,000 pesos por el proyecto, ¿no? De Ujú. pues, un pavimento de un parque industrial más o menos medianón. Sí. Ya nomás le pondríamos los pasajuntas en las juntas frías. Exactamente, los constructivos no los podemos evitar porque pues no puedes ligar una losa con la otra, dado que se colaron en días diferentes. Sin Ujú. embargo, puedes colar más metros cuadrados, dado que pues no te está deteniendo los fierreros, ¿no? Nada, simplemente Sí. es qué tanta concreto te pueden suministrar y cuánto tú puedes colocar, ¿no? Ujú. Muy bien. Conclusiones del IMT. Básicamente lo que nos dice aquí es que incrementa la durabilidad del pavimento. ¿Por qué? Porque hay un menor deterioro en el pavimento, como pudimos ver en esas láminas. Yo les presenté 5 láminas. El documento es como de 50 diapositivas diferentes. Eh, También, ¿esto qué hace? Pues te protege las bases granulares, el que no se agriete tanto el pavimento, por ende no permea el agua, por ende no crea estas oquedades, por lo mismo no te crea deflexiones sobre la losa y eso genera pues que no haya baches, ¿no? Principalmente que eso es el deterioro mayor que tienen todos los pavimentos, ¿no? Sí, pues es un resultado en la durabilidad, pues muy superior a lo acostumbrado. Sí, exactamente. Además de que es más barato, Ujú. es muchísimo más durable la tecnología. Esta es la grieta que se generó, o la fisura, más bien así lo expresaba el ingeniero que era el director técnico del IMT. Ujú. Después de 10 millones de ejes equivalentes, Ujú. aquí la tecnología le llaman autorreforzado, pues sí, el concreto ya se autorrefuerza. Y sepamos algo, no hay ninguna tecnología en el mundo que evite el agrietamiento del concreto. El concreto siempre se va a agrietar, si no, no existiría el acero. Es cómo vamos a controlar esa grieta. La manera más efectiva que hay hoy por hoy y que se ve a futuro, fibras estructurales. De preferencia macrofibras. ¿Por qué? Como ustedes saben, los concretos pavimentos sufren abrasión. Aunque las fibras de acero estén cubiertas, pues en algún momento se van a exponer y bueno, pues, es un clavo expuesto al final de cuentas en un pavimento, ¿no? De hecho, pues en pavimentos de autopista, pues nunca están puestos, no sé en ningún caso que tengan fibras de acero pavimentos de autopistas, no debería ser por el tema de la abrasión. Ujú. Esto incluso pues lo tienen muy estudiado los mineros que hacen el concreto lanzado. Nunca hacen concreto lanzado con fibra de acero porque las fibras que caen en el rebote pues quedan como clavos alineados y pues, Ujú. son puntos inseguros. Entonces, esta teoría la vamos a llevar a la práctica. Nosotros participamos en una pavimentación de 1,000 metros cuadrados en los carriles centrales del periférico de la Ciudad de México. ¿Cuál era el reto? Pues crear un white topping, una sobrecapa de 10 centímetros de espesor de este concreto. En ese momento lo autodenominamos Tenax, como tenacidad en latín, para 40,000 ejes equivalentes diarios. Echen el cálculo nada más. El periférico de la Ciudad de México, los carriles centrales, se estima que está en el top 3 de las vialidades más transitadas de América. Solamente se puede crear que hay alguna en Brasil y alguna en Estados Unidos que tengan mayor cantidad de aforo vehicular. El reto era colocarlo en la noche, abrir a las 6 de la mañana las vialidades, ¿no? Y de 10 centímetros. ¿Cuál fue nuestra participación aquí? El diseño estructural del pavimento, el diseño de la mezcla del concreto, la colocación de la muestra del pavimento ¿cómo se llama? En una planta de concreto de Holcim, que fue el que traía el proyecto con ICA, y la colocación en sitio también de esta tecnología, ¿no? Vean nada más la calidad del concreto que pusimos.
O sea, vean la resistencia residual que tenía. A 4 horas era un MR 20, 15, 20 y tantos continuo, como pueden ver. O sea, era como si fuera un F'250 con su MR actuando todo el tiempo, infinitamente. Y a los 28 días, esto era necesario para poderlo abrir a 4 horas. O sea, que en donde fallara, pudiera seguir soportando carga Ujú, como si fuera un MR20 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si se abría más la grieta que no se abrieron, siguiera conteniendo ¿cómo se llama? La grieta y proporcionando carga. Esto se buscaba mucho, esto está en megapascales, que fuera lo más cercano a los 2 megapascales todo el tiempo, que se logró. Y a los 28 días, pues vean, este concreto evolucionó hasta un MR60 y continuamente MR41, MR57, MR69, MR75. Es decir, entre más se hubiera agrietado el concreto, recuerden que estas pruebas son muy destructivas, ujú, no es lo que va a tener la realidad, pero aunque llegara algo súper destructivo que fuera 3.5 de milímetro, aquí tienes un MR75 protegiéndote y transfiriendo carga, ¿no? O sea, es muy difícil que falle este elemento. Octubre del 2020, ahí estábamos en plena pandemia, colocando estos 10 centímetros de espesor, carriles centrales. Así fue la apertura. Vean los vehículos ligeros, luego transitando, como es típico aquí, el que no se respeta, pero bueno, lo soportó sin ningún problema. Y nos vamos a julio del 2024, que fue las últimas tomas que tomamos. Y vean, sigue sin un sola falla súbita. ujú, Seguramente ha de tener algún agrietamiento por ahí, claro, fisuras. Como les digo, nada lo puede detener esto. Pero nada, no es como que ahí se para el tráfico o algo. Es decir, lleva 4 años, a nada, a una semana está de que cumpla sus 4 años, ujú, y los otros tramos que están ahí previos y posteriores han tenido 4 hasta 5 reparaciones porque son de asfalto. ujú. Ahí está la tecnología colocada de fibras de 10 centímetros de espesor. Vean, Muy donde bien. también vale mencionar esta tecnología. Bueno, Mercado Libre, como saben, en la pandemia creció muchísimo, pues no lo sabían, creció muchísimo. Aquí en el Estado de México nada más tiene ya 160,000 metros cuadrados y por el AIFA se están haciendo otros 250,000 metros cuadrados para ellos. Nuestra participación aquí nada más fue el especificar la sustitución de acero por fibra. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer todos los días. Nos pasan qué acero va a tener, qué espesor va a ser, y nosotros proveemos una dosificación por metro cúbico de qué cuantía de fibra se necesita para sustituir ese acero. Sí, de hecho, ahí está la calculadora, ¿no? También ahí la tenemos el link en nuestro sitio de internet que entras y nomás le pones cuál es la resistencia del concreto en F'C, Ujú. el grosor del piso y Y el acero que quieres sustituir, que sea acero a temperatura y con eso. eso es un prediseño Ujú, para justamente tener rápidamente a la mano ujú. qué dosificación se debe de utilizar para sustituir el acero. También ya en Bueno, en pues, las nuevas etiquetas que mandamos hacer para las bolsas, usando la calculadora, verificando varias veces esos datos, pusimos ujú. las aplicaciones más comunes, incluso para losas para cáscaras de compresión en losas de entrepiso. Así es. Incluso en las capas de compresión de entrepiso, en Estados Unidos está el Steel Deck Institute, que nos dice que con 2,5 kilos por metro cúbico ya puede sustituir las mallas electrosoldadas Ujú, bueno, las primeras mallas electrosoldadas, las 10-10, en las capas de compresión de 6 y 7 centímetros, ¿no? O 15 kilogramos de fibra de acero. También hace la comparativa con una o con la otra. O sea, es muy aceptada esta tecnología para todas las capas de compresión y para pisos y para pavimentos. Aquí pusimos 3.2 kilogramos por metro cúbico. Son 300,000 metros cuadrados al final de cuentas de puro piso industrial. En el 2022, en agosto, ya estaba esa de Mercado Libre 60,000 y se puede ver la parte verde, donde ahora ya están la de 100,000
Ya están colando ahorita la 60,000 y luego falta otra de 50,000. Y 100,000 metros cuadrados de pavimento, o más de 100,000 metros cuadrados de pavimento sin canastillas. Es decir, redujimos el 95% del acero de los pisos y los pavimentos. Solamente quedaron los Diamond Doubles o los pasajuntas constructivos, ¿no? Aquí un video. Esta es nuestra empresa americana, Fiberstruct. Allá en el fondo se pueden ver las otras dos naves, la tecnología de fibras que utilizamos. Prepararnos para los colados. Como saben, pues, la mayoría son nocturnos. Como ven, no hay un solo gramo de acero ahí. Un servidor. Ahí se ven las fibras en el concreto. No por eso se van a ver expuestas. Esto es importante porque luego preguntan, oye, ¿pero quién lo usa? Pues Mercado Libre, imagínense la cantidad de montacargas que tienen para mover todos sus materiales, el impacto, la fatiga que van a tener todos esos pisos, ¿no? Y en nuestro caso del concreto decorativo, que pues el instituto se dedica a enseñar a la gente a hacer concreto decorativo, pues realmente el uso de la fibra ha venido abarcando cada vez más y más del mercado que antes era de la malla electrosoldada. Para Exactamente. empezar, fíjate que para empezar te da una gran ventaja en obras pequeñas, que son la gran mayoría de las obras del concreto decorativo, cocheras, terrazas, obras pequeñas. Aunque también se pueden hacer obras muy grandes, por supuesto, pues está el nodo vial Colón y obras de miles de metros cuadrados. Ujú. Pero fíjate que en las obras pequeñas tienes la gran ventaja de que te compras la bolsita o las dos o las tres bolsitas que vayas a necesitar de fibra y ya con eso lo terminaste. No necesitas comprar todo el rollo de malla Exactamente. o andar comprando pedazos caros que ya están oxidados y viejos. Entonces te da muchísimas facilidades, se incorpora rapidísimo el concreto, en 10 minutos ya lo tienes perfectamente integrado cuando estás haciendo el concreto ahí en obra y pues te da muchas ventajas y ya está entrando, pues está entrando ya en todas las obras. Estamos cada vez convenciendo a más clientes de que la tecnología pues ya es para ya no usar la malla electrosoldada, sino la macrofibra de polipropileno que es muy ligera. Así es. Y justamente en este tema del estampado, los rayados con fibras en pavimentos, en lugar, lo que se hace es voltear la herramienta para imprimir o estampar con la misma herramienta, estampar el rayado, ¿no? Entonces, no tengan ninguna duda de que, oye, y si estampamos se va a exhibir la fibra, para nada, al revés. Se va a llevar al fondo, por eso es que nosotros en los rayados, literalmente en lugar de rayarlo de la forma convencional que levantaría las fibras, lo hacemos ahora sí que de una manera de Ujú. imprimir o Sí, estampar. sí. En vez de que el cepillo vaya rascando la superficie, lo inviertes y va a ser lo mismo, pero de una manera más delicada, ¿verdad? Así es. Y fíjate también en ese aspecto, no tenemos aquí en esta presentación las láminas, pero cuando hemos dado seminario con las losas de concreto ya estampado y con fibra, pues al principio nadie se da cuenta que hay fibra. Hasta que terminamos el seminario y ya estamos sellando las losas de concreto, la gente se acerca a ver, encuentren la fibra. Y sí, puedes encontrar tal vez una que otra en el aspecto superficial, pero que al principio, por no conocer nada del tema, pues simplemente no lo notas, ¿no? Entonces quiere decir que en tema de acabados, en concreto estampado, no te va a afectar, pero para nada la macrofibra. Así es, así es. Y al final de cuentas, si hay una fibrita por ahí expuesta, la quitas No con la pasa nada. mano. No, nunca No nos ha te va, pasado no necesitas que ni quede una. guante, ¿no? Sí. Eh, en beneficio económico, como les había comentado, eso es algo muy importante de las macrofibras sintéticas y más que las fabricamos aquí en México, que puedes tener hasta un 20% de ahorro del costo total de un pavimento o de un piso. Eso es un dineral. Sí, pues nada Eh, más. Imagínate en una bodega por allá lejos, estar transportando todo el acero, pues todo eso sí, es sí, costo. claro. Claro, ¿Sí? claro. No, lo que acá sí es muy cierto. O sea, esa es una tecnología muy práctica. Tú, aunque muevas
20 bolsas las puedes llevar en una bici. Sí. No puedes subirte un rollo de malla electrosolar en una bici. Ujú. Y bueno, nada más, como último comentario, recordemos que además es una tecnología sostenible, Ujú. 100% sostenible. Tenemos nuestro análisis de ciclo de vida en el IMSIC. Hoy por hoy ya va a empezar a tener un poco de peso la sostenibilidad en las construcciones, porque van a empezar a haber beneficios fiscales a las empresas constructoras que reduzcan su huella de carbono. Muy bien, Javier. Oye, pues te agradezco muchísimo. Y antes de despedirnos, te quisiera nada más pedir, si fueras tan amable, de regresarnos a una de las primeras láminas en donde aparecen todas las fibras. Eh, ¿Sí? Me gustaría de una vez aprovechar para comentarles a nuestros alumnos y instaladores, contratistas que están conociendo la macrofibra, que supieran la diferencia de las fibras de polipropileno, porque la microfibra, la que vemos abajo, que es como un pelito de ángel, pues también pudiera ser de polipropileno, pero esa nada más te va a servir para las primeras horas del fraguado. Y mucha gente la usa pensando que te va a mantener tu concreto unido de manera pues digamos también como para sustituir el acero por temperatura, pero no es correcto. No sé si nos pudieras platicar un poquito más de cada una de las fibras. Ya nos platicaste de la historia de las orgánicas, muy interesante, muchas gracias. Y no sé si nos pudieras complementar un Sí, poquito más. claro. Miren, el tema de la microfibra es, como la han visto, es como un relleno de oso de peluche. Dado que no tiene mucha masa, porque es tan delgada, no tiene esa capacidad de poder transferir carga una vez que ya endureció el concreto. Por ser tan delgada, no tiene esa característica. ¿Por qué se hacen de polipropileno? La principal razón de que se te agriete un concreto en la etapa plástica es por la exudación, o como le llamamos en la obra, el sangrado. ¿Qué es el sangrado? La precipitación de los agregados y expulsando al agua, ¿no? O sea, son más densos los agregados, la grava, la arena, el cemento, que el agua, por ende, se van para abajo y elevan el agua. El polipropileno tiene una densidad menor a la del agua, 10% menor a la del agua. Entonces, lo que tú estás haciendo con las microfibras es distribuir de una manera eficiente el polipropileno o un material menos denso que el agua para que éste baje al agua y no permita que se haga el sangrado. Por eso les decía que las macrofibras de polipropileno o las sintéticas, que normalmente son de polipropileno, ya le brindan esta característica al concreto porque pues también es una distribución aleatoria de un material menos denso que el agua que le está empujando hacia abajo y te evita la exudación o el sangrado, ¿no? ¿Por qué el acero no provee esto? Bueno, la fibra de acero es todavía 8 veces más densa que el agua, perdón. Después todavía hasta hace que sea mayor la precipitación y la malla y la varilla, pues esa no es su chamba, ¿no? Están colocados en teoría en cierta posición y no es su chamba el estar evitando el sangrado del agua. También el polipropileno tiene una característica de adsorción con D, no de B, no con B, con D. ¿Qué quiere decir la adsorción? Ustedes agarran un popote de plástico, son de polipropileno esos, y van a ver como una gota de agua como que se le queda ahí rodeando al popote. Esa es la adsorción. ¿Qué quiere decir? Que el agua se le queda pegadita. Eso es lo mismo que hace para la etapa plástica. Pero como les comento, como son tan delgadas, no pueden transferir carga una vez que ya endureció. Está súper probado, el ACI ahí lo pone, que nunca se debe considerar un concreto reforzado con microfibras como estructural, que las Ujú. condiciones de diseño es como de concreto simple, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está en el capítulo 11. Ujú. El ACI es del 2010, o sea, desde hace 14 años el ACI nos dice toda esta información y nosotros simplemente pues creemos que esto es novedad, pero ya está más que ultra estudiado esto. Y Así el es. ACI, y el ACI 544, que es la guía de diseño de concreto reforzado con fibras, en el primer capítulo lo dice. Esta guía es solamente para macrofibra estructural, que sean mayor de 0,3 de milímetro las fibras, ya sean de acero o sintéticas, la microfibra no aplica porque no refuerza el concreto. Perfecto. Muy bien. No, pues clarísimo, ¿verdad? Y bueno, pues acuérdense que pueden encontrar la macrofibra que hoy amablemente nos presentó Javier acá en SPG. Esta conferencia que tuvimos hoy, que le agradezco muchísimo a Javier, la vamos a subir a Con YouTube, gusto. también ahí
como complemento también de la conferencia de por qué se agrietan tus pisos de concreto y cómo prevenirlo. Ahí la van a encontrar también en YouTube y también en en la masterclass que tenemos ahí en el instituto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Javier. No sé si hay otro comentario, algún otro complemento, algo más. Nada que agradecer y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.